sí. Pueden ver todos mi pantalla, ¿no? Nuestro amigo Muñoz Ponce de León Adrián tiene que entrar con su cuenta institucional. Por única vez le dejamos entrar hoy, ¿ya? Adrián Muñoz Ponce de León, tienes que entrar con tu cuenta institucional, por favor. Cuando entran con su cuenta institucional, el sistema actualmente automáticamente les recibe. No pide ninguna otra confirmación del anfitrión de la reunión, ¿ya? Entonces, Adrián Muñoz Ponce de León, si puedes salirte y volver a ingresar con tu cuenta institucional, sería mejor, ¿ya? Todos con cuenta institucional, ¿ya? Bien, en el grupo de WhatsApp vamos a empezar a borrar, para no borrar a todos, vamos a borrar solo de 5 personas que estén sin su cuenta. Mira, somos 192 en el grupo, ¿ya? Vamos a ver, vamos a empezar por la colita, solo a 5 vamos a borrar, ¿ya? Siempre y cuando no estén presentes, y si están les damos la opción. Manzaneda, Irusta, Z, estoy durmiendo, ve aquí, Irusta Martínez Sebastián, tienes que despertar. Este número, ZZZ, 79 77 43 88, repito el número que lo vamos a borrar, si está presente que diga 79 77 43 80. 77. Sí, se estoy presente. Ya, como verás, mi amigo, no aparece tu nombre. Por hoy te la dejamos, pero tienes que poner tu nombre. ¿Está bien? ¿Me escuchas, compañero? Sí, dice, pero yo tengo entendido que ya lo tengo. Pero como verás, aquí no aparece, ¿ya? Al igual Sí. que tú, algunas otras personas seguramente ponen sus datos, pero lo ponen en privado, seguramente por querer hablar a alguien que no sepas quién es, pones en privado y te olvides quitar aquello y aparece sin nombre, ¿ya? Les vamos a borrar, les vamos a ir borrando. Hoy la dejamos pasar, la siguiente debes poner, ¿ya? Creo que ya están todos. Este número, 78 34 62 39, 78 34 62 39, está presente. Última vez, 78 34 62 39, lo hemos eliminado. Vamos a eliminar a 5, dijimos, uno recién. Otro número, 78 33 73 80. Repito, 78 33 73 80, 78 33 73 80. 1, 2, 3, lo hemos eliminado. Listo. Hemos eliminado 2. Aquí hay otro número de nuestro amigo 78 32 51 11. 78 32 51 11. Última vez que digo 78 32 51 11. 1, 2, 3. Eliminado. Listo. Para que no haya opción de reclamo. ¿Cuántos hemos eliminado? A 3. 2 hitos más. Aquí está nuestra amiga 78 30 02 70. 78 300 270. Licenciado, bueno, de mí está bien se nota mi nombre. ¿Tú eres Sí, ella? lo puse. Sí, licenciado. Pero fíjate, mi estimada, no se ve tu nombre, ¿ves? Estás viendo mi pantalla, ¿no ves? A ver, lo voy a ver, licenciado. Ya, pero estás viendo mi pantalla, ¿no, mi estimada? Sí. Entonces, no te ves. Revisa tu configuración, seguramente lo has dejado en privado, ¿ya? Ya estoy. Listo. Ya, vamos a buscar a otro más para borrar. Este número, 77 99 18 13. 77 99 18 13. 77 99 18 13. Última vez, 77 99 18 13. A la 1, 2, 3, ya está eliminado. Listo. El resto vamos a ver, por favor, mi amiga que está ahí. Mira, hay varios que no han puesto, ¿no? Aquí hay 3 puntitos que no han puesto. Aquí hay otro. Vayan revisando. Yo no pongo un puntito, se va a llenar de mensajes. ¿Ya? Entonces, cada clase vamos a ir eliminando a las personas que no ponen su nombre y a veces sí lo ponen, pero
lo ponen en privado y el hecho que lo pongan en privado hace que las personas con quienes interactúan no vean sus datos, ¿ya? Entonces, por favor, no pongan en privado. Ahora, para el tema de las clases virtuales, en Classroom todos deben entrar con su cuenta institucional. Adrián Muñoz Ponce de León, ¿ya has ingresado? Adrián. Sí, Lisa, ya estoy con mi correo institucional. Ya. A la clase has entrado con tu correo institucional, está muy bien, pero fíjate, en Classroom también estás con tu cuenta privada, que es de Gmail, Andy MPDL, ¿no? Entonces te estoy eliminando y tienes que volver a inscribirte, pero con tu cuenta institucional. ¿Está bien, Adrián? Está bien, licenciado. Ya, desde la siguiente semana, como la anterior clase hemos tomado la mesa de exámenes, la mesa y las notas hemos subido, seguramente estos días se habrá abierto el sistema para que puedan tomar más materias. Les vamos a dar esta semanita y desde el jueves vamos a empezar a dar tareas por aquí y esas tareitas valen nota como hemos explicado en la clase anterior, ¿ya? Fidel Medrano también está con su cuenta privada, con su correo de Gmail y tiene que ser con el de San Simón. Le estamos quitando y si no está escuchando tiene que ingresar con su cuenta institucional. Lo mismo Rojas Córdoba Geri. Está con Gmail y le quitamos. Esto voy a quitar cada clase porque prefiero quitarles ahora cuando no hay trabajos que si les quito cuando hay trabajos, ahí sí pierden la nota. ¿Ya? Lo mismo a Bravo Aramayo, Jesús Reinaldo, lo hemos sacado. Ferrufino González Copa Justin, está con su cuenta privada, le quitamos. Ferrufino Flores Lady, lo mismo, por favor. Este trabajito vamos a hacer las primeras clases. Ya les digo, prefiero que se perjudiquen con un trabajito o dos, que no valga mucha nota, a que se perjudiquen con varios trabajos, ¿no? Lo mismo Natalie Camila López con su cuenta privada. Vuelvan a ingresar con la institucional, por favor. Josué Hilarión Mamani. Lo mismo, tienes que ingresar con tu cuenta institucional. Algunos han entrado con dos cuentas, ¿no? Institucional y privada. Entonces, no hay problema que las quitemos de la cuenta. Por ejemplo, aquí en novedad, Fernando Medrano. Tenemos dos veces. Esta de bajito es la cuenta privada. Una vez que está con Gmail, le quitamos, ya no está más. En cambio, esta otra, si se fijan, si queremos quitarle, nos aparece su cuenta institucional y le mantenemos nomás y no le quitamos. ¿Ya? Guayla Vilca Miguel Ángel, lo mismo, le quitamos porque está con su cuenta privada. Ahora estamos borrando solo los que están con cuenta privada, pero la siguiente clase vamos a borrar a quienes no tengan su foto. ¿Ya? José Xbert. Entonces, por favor, la siguiente clase todos deben tener su foto en su perfil. Y obviamente que cuando te borre vas a poder volver a inscribirte, lo vas a poder volver a hacer, pero ya habrás perdido uno o dos trabajitos. Luis Ríos, estás con dos cuentas, Ríos Moya. Le quitamos y le dejamos la cuenta institucional, pero tiene que poner la foto. Rocío Rodríguez, lo mismo. Sara Raquel Rodríguez está, creo que Sara estaba en mesa y ha aprobado, no me acuerdo de su foto. Creo que ha aprobado Sara Raquel Rodríguez. Vamos a ver, clarito, será que no ha mandado trabajos y al final terminaremos borrándola. Pérez Flores Sergio. Esta Sara ha aprobado la materia sin haber pasado clases, capísima. Creo que es ella, no estoy seguro, pero hay una muchacha que ha aprobado sin haber pasado clases en buena hora. Y Mario Zurita, ¿ya? Como verán, hoy día hemos quitado solo a quienes no están con la cuenta institucional, aunque es probable que alguno que esté con mayúscula esté también con cuenta privada. Vamos a hacer la prueba. Quitar aquí nuestra amiga Andrea está con San Simón, le mantenemos nomás. Pero a todos los que están sin foto, la siguiente clase les vamos a ir borrando,
¿Está bien? Entonces, tómense tus días para poner la foto que encuentres, ¿no? La más real, la más actual posible. La menos retocada, si el término vale, para que te podamos reconocer. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto de los grupos? Nada, ¿no? Entonces, comenzaremos a trabajar. ¿Alguien recuérdanos en qué quedamos, por favor? Licenciado. Dime, Yo compañera. quería hablarle sobre el libro. Le comento que no he podido conseguirlo. ¿Qué libro, Inés Sofía? Ética para Ingenieros de Bilbao. Ah, ya, Ética para Ingenieros. Sí, es probable que ya no haya a la venta, ¿no? Había en la librería Verbo Divino, es probable que no haya. Sin embargo, los capítulos, cuando sorteemos los temas, los capítulos que vamos a trabajar, porque no vamos a trabajar todos, les voy a facilitar en forma digital. ¿Está bien, Inés? Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Algunos recuérdenos, por favor, en qué quedamos la última clase. Del informe académico nos quedamos en la parte de introducción. Ya. Aquí están. Tenemos que explicar la introducción, ¿no ven? Aquí quedamos, 09. Muy bien. Si no hay nada más que decir, voy a empezar a grabar. ¿Ya? Denme un segundito. Un minutito, por favor. Bien, yo tengo que cambiarme de ambiente para no estar interrumpiendo mi clase. Bien, comenzamos a grabar. Aquí estamos. 28 de septiembre de 2021, clase Ética Profesional, Grupo 09. Esta grabación hemos depurado a las personas que no han puesto su nombre en el WhatsApp. Tiene que aparecer para saber con quiénes nos estamos comunicando. De igual forma, hemos depurado las personas que han entrado con su cuenta privada a Classroom.
tienen que entrar con la cuenta institucional y además tienen que tener su foto para que los identificamos quiénes son, ¿no? A los que están con cuenta privada ya los hemos depurado y a los que estén sin foto, la siguiente clase les vamos a depurar. Por favor, tómenlo en cuenta, porque a partir de la siguiente semana en Classroom, o de este jueves ya en Classroom, vamos a empezar a dar tareitas, y esas tareitas cuando les saquemos, pues van a ser eliminadas, ¿no? Entonces ya va a ser nota, ahora simplemente participar o no participar del grupo sin ninguna afectación, ¿ya? Muy bien, extra grabación, su compañera nos hacía recuerdo que en la anterior clase hemos explicado cómo deben ser los datos de una investigación, la que vamos a realizar, y ahora tenemos que explicar la introducción. Previo a ello, recordar que para, a ver, nos daremos esta semanita que formen sus grupos. El próximo martes vamos a sortear los temas de investigación. De momento, por el grupo de WhatsApp, organícense. Las personas que voluntariamente quisieran participar de la exposición estarían participando de la opción B de la evaluación final, es decir, su evaluación final se les va a calificar sobre 70 puntos porque 30 puntos valdría la exposición, ¿no? En cambio, los que no quieran tener ese trabajo de investigación, el examen final, en un solo examen defenderían los 100 puntos, ¿no? Entonces, nadie pierde nota, todos van a tener las mismas oportunidades. Bueno, no diré las mismas oportunidades, sino la misma cantidad de nota a ser evaluada, lo que sí las proporciones cambiarían, ¿no? Uno sobre 100 puntos, otro sobre 70 y se suma el trabajo de la investigación. Ya tienen esta semanita para organizarse, usen el grupo de WhatsApp para esta organización y en la siguiente clase les indico cómo deben enviar sus grupos, ¿ya? Bien, este trabajo van a ser sobre 30 puntos algunos de ustedes. Todos deben saber cómo se hace porque es contenido avanzado y en el examen les voy a preguntar, es por eso que deben ir tomando nota, ¿ya? Bien, entonces, hemos dicho los datos de la investigación y ahora tenemos que explicar la introducción. Aquí quedamos, aquí está nuestra marquita, lo vamos a borrar. Bien, la introducción, como lleva un título, y dijimos que todo título se debe escribir con mayúscula y negrillas, ¿ya? La introducción se escribe con mayúscula y negrillas, es lo primero que aparece en el informe, pero es lo último que se escribe. Cuando estás haciendo un informe, como el ejemplito que aquí tenemos, después de los datos del autor, lo primero que aparece es la introducción, como verán, tamaño 12, negrillas, no necesitan subrayar, mayúscula, y es lo primero que aparece, pero ya en la práctica es lo último que debes escribir. Cuando hagas tu trabajo, de hecho no sabes por dónde comenzar, escribes el título, anota introducción, pero la introducción déjalo en blanco, no escribas nada en ese momento, porque la introducción se debe escribir cuando tu trabajo está concluido, no antes, porque vas a tener errores, te va a salir mal, déjalo así, al final lo vas a escribir. Desarrollas la investigación, acabas tu investigación, y cuando has acabado tu investigación, recién escribes la introducción y lo pones adelante. ¿Está bien? ¿Me están escuchando, no? Hola, hola. Sí, licenciado. Ya, es que como he cambiado de ambiente, a veces, no sé, de repente mi internet está fallando aquí, ¿ya? Bien, la introducción, como dijimos, no se enumera. ¿Y por qué no se enumera la introducción? Porque la introducción no es parte de la investigación. Por eso, cuando hagas tu investigación, olvídate de la introducción, la vas a escribir al final, no más. La introducción, como no es parte de la investigación, entonces, ¿qué es? La introducción es la presentación de un trabajo ya elaborado, ¿sí? De una investigación ya desarrollada. La introducción es una presentación de un trabajo ya desarrollado. Por eso aquí abajo decimos eso, ¿no? La introducción es una presentación de un trabajo ya elaborado, ya acabado. Por eso la introducción se debe escribir en tiempo pasado o presente y en impersonal. En tiempo pasado, por ejemplo, ¿no ven? En la presente investigación se abordó una reflexión en torno a la ética de las virtudes, digamos, ¿no ves? Se abordó en pasado. ¿Por qué? Porque la investigación ya se hizo.
O lo puedes hacer en presente, pero en impersonal, ¿no ven? El presente trabajo desarrolla una reflexión sobre la ética de las virtudes, ¿no ves? Desarrolla en presente. O en el presente trabajo se desarrolla en impersonal, ¿no? Entonces, por ello se escribe en tiempo pasado de un trabajo ya hecho, o en tiempo presente y en impersonal. Y en impersonal, ¿ya? Impersonal es porque hay primera persona, segunda persona, tercera persona, ¿no ve? Y yo desarrollé el trabajo primera persona, tú desarrollaste segunda persona, ¿no ve? Él desarrolló en tercera persona y en impersonales se desarrolló, ¿no ve? Se desarrolló el trabajo, en el trabajo se plantean las siguientes ideas principales, ¿no ve? En impersonal. Ahora, de entre las muchas formas de escribir una introducción, les quiero sugerir una muy sencilla, justamente para un trabajo sencillo y pequeñito como el que estamos desarrollando. Esta sugerencia considera en la introducción dos partes. Una primera parte y una segunda parte. Sin decir que es primera parte, en la primera parte se escribe una contextualización, tampoco sin anotar la palabra contextualización, ¿no? Hay que evitar anotar primera parte, no, directamente la contextualización. ¿Qué se puede incluir en la contextualización? En esta primera parte de tu introducción hay que motivar a tu lector a que termine la lectura completa de tu investigación, ¿sí? Debe ser la parte motivacional. Sin escribir la pregunta, podrías intentar responderte en tu introducción por qué es importante tu investigación, ¿no ve? Dar las bondades, por qué es importante tu investigación, por qué es importante que se lea tu investigación. Y si hubiera objetivos o propósitos, también se puede anotar, ¿no ve? El presente trabajo tiene el objetivo de hacer una comparación entre tal autor y tal autor. Tiene el propósito de sintetizar la fundamentación de la ética autónoma, ¿no es cierto? Es el objetivo, ¿ya? Sintetizar en un lenguaje claro y sencillo la fundamentación de la ética marxista, ¿no es cierto? Ese es el objetivo. Si quieren, pueden ponerlo, si no, no es obligatorio, pero les sugiero que hagan una contextualización. En el ejemplito que tenemos del trabajo, a ver, me están llamando de la universidad, no suelo atender, pero como es de la universidad les atenderé. Denme un minutito. Un tema importante de inventarios de la universidad. Bien, entonces les decía, en el trabajo, esta parte de la contextualización, miren, lo ha escrito así nuestro amigo Félix Moya, su trabajo de 2003, ¿no? Su tema es ética estoica, y él dice lo siguiente: tómate la vida con filosofía, ¿no? Es un pensamiento que es entre comillas,
Este era el lema de la escuela Stoa Pórtico, fundada en Atenas por Zenón en el año 333 al 262 a.C. Ello implicaba, aquí un dato histórico, no sé si es relevante, tal vez no lo sea, yo lo hubiera quitado, pero ni modo, pues así quiso poner nuestro amigo Félix, ¿no? Y dice aquí, identificaba a la filosofía con la aceptación del destino. Desde el momento que yo escucho destino y aceptación, a mí se me paran las orejitas, porque el término destino se lo maneja dentro de un contexto, dentro de una filosofía determinada, entonces ya más o menos sé de qué trata, con la aceptación del destino. Fíjense, con la impasibilidad, y esta palabra clave, la indiferencia ante el placer o el sufrimiento. Yo me pregunto, ¿yo puedo ser indiferente al placer? ¿Puedo ser indiferente al sufrimiento? Entonces, fíjense, estos términos ya me despiertan curiosidad, o sea, ¿de qué se trata esto de la ética estoica que me dice que tengo que ser indiferente al placer y que tengo que ser indiferente al sufrimiento, ¿no? Entonces, fíjense, ya me despierta un poquito de curiosidad, que es característico de los estoicos, o sea, los estoicos rechazan el sufrimiento, rechazan el placer, bajo la mirada de que todo el universo, incluso cuanto en él sucede, también por supuesto la vida de cada uno de nosotros, está regido y determinado por una ley o principio o razón universal que lo controla y domina, que todo controla y domina. Fíjense, entonces hay una razón universal. Me está hablando de dos cosas. Primero, de que no hay placer, no hay sufrimiento. Y segundo, de que hay una razón, un intelecto universal que domina todo. Y miren qué dice, nada escapa a esta ley, a esta razón universal, nada se escapa de esa ley. El movimiento de los astros, el crecimiento de un niño y la lectura que estás haciendo de estas líneas están determinados por una cadena de causas inexorables. ¿No? O sea, incluso hasta lo que estoy leyendo, hasta lo que leo este informe, hasta lo que estoy hablando con ustedes, está controlada por esta razón universal. Entonces, fíjense, en esta corta contextualización, el autor, nuestro amigo Félix Moya, ha tratado de despertar la curiosidad, la motivación, para que podamos leer todo su informe, ¿no? Con algunas palabras claves, ha hecho una buena contextualización, diría yo. Entonces, sin poner la parte, el título, primera parte, sin poner contextualización, pues hay que tomar en cuenta estos elementos, ¿no? Una contextualización, motivar a tu lector. Una segunda parte de esta introducción podría tener una explicación del contenido del trabajo. ¿Qué hay en el trabajo? No es copiar un índice, para un trabajo tan corto no se requiere copiar índice, tampoco es poner un resumen, sino explicar en prosa qué hay en el trabajo. Y obviamente todo esto redactado en un lenguaje sencillo. En el ejemplito vemos lo siguiente, entonces este primer párrafo de unas 8 o 10 líneas es la contextualización. Y este segundo párrafo sería la explicación del contenido del trabajo. Miren lo que dice. El trabajo está dividido en 3 partes centrales. Entonces, perdón, sé que hay 3 partes. En la primera, o 3 capítulos. Y esto que está aquí no es un índice. En la primera se presenta, la primera presenta una perspectiva histórica de cómo surge el estoicismo, contexto histórico, y la bandera que enarbola como una corriente o escuela filosófica. La segunda parte o el segundo capítulo se destina a hacer una breve clasificación de las fases, ¿no? Las fases o etapas del estoicismo y sus representantes sobresalientes en cada una de ellas. Entonces, la primera, contexto histórico; la segunda, etapas y representantes. Y finalmente, será la tercera parte, se abarcan los ámbitos de la filosofía estoica que son la lógica, la física y la ética, dando mayor énfasis en este último. Claro, los temas del estoicismo son la lógica, la física y la ética, pero nuestra materia no es lógica, no es física, es ética. Por tanto, el informe se va a centrar sobre todo en la ética estoica. Entonces, como verán,
En un párrafo ha contextualizado y en un segundo párrafo ha explicado qué contenido hay en este trabajo. En mi criterio, es una introducción bastante sencilla, bastante corta, pero dentro de los límites de lo aceptable, bastante bien hecho. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Se entendió? ¿Están presentes? Sí, licenciado, se ha entendido. Respóndame, pues, joven. Sí, Lisa, se entendió. Voy a pensar que estoy solito, ¿ya? Bien, bien. Entonces, así es una buena forma de escribir la introducción. ¿Alguna pregunta sobre la introducción? ¿Alguna duda, algún comentario? No se olviden, hay que escribirlo al final. Cuando uno escribe al principio, ¿saben qué ocurre? A ver, empezar la introducción, ya voy a empezar a escribir mi introducción y estás inspirado y empiezas a hablar de un tema importante. Pasas otro tema importante, pasas otro tema importante. Al final, toda la información importante está en tu introducción. He visto un trabajo, uno de los peorcitos que me han presentado en esta materia. Una muchacha me presentó una introducción de unas 7 páginas. 7 páginas era su introducción. Y el desarrollo de su trabajo eran 2 páginas y media. Completamente desproporcionado, ¿no ve? ¿Cuál fue el error? La compañera empezó a redactar su trabajo escribiendo la introducción, se ha desmesurado, ha puesto muchos puntos importantes y al final la introducción era la investigación, ¿ya? Por eso la introducción, escríbanlo siempre al final. Después de la introducción, ¿qué es lo que viene? El desarrollo. El desarrollo. Bien, gracias, mi amiga Inés. El desarrollo, sin escribir la palabra desarrollo, pues hay que desarrollar la investigación. Como la introducción lo vas a escribir al final, entonces cuando hagas tu trabajo, andate directo al desarrollo, ¿ya? El desarrollo es el cuerpo de la investigación, es la misma investigación. ¿Cómo elaborar el desarrollo? ¿Cómo se elabora el desarrollo? Les sugiero la siguiente modalidad, que es una pauta de investigación. El próximo martes te vamos a sortear un tema de investigación. ¿Qué vas a hacer? No todos, algunos de ustedes, ¿no? ¿Qué deben hacer esas personas que tengan su tema de investigación? Tienen que elegir 2 o 3 fuentes de investigación. Por ejemplo, te tocó principios rectores de la ética profesional. No tienes ni idea de qué se trata. O te tocó la sociedad de riesgo, o te tocó relación entre ética y tecnología, ¿no es cierto? Entonces, con ese título buscas en internet, si tienes un libro en la casa, ¿no es cierto? Donde más seguro, cómodo te sientes, buscas ahí 2 o 3 fuentes de investigación y a la primera lectura, pues tendrás alguna idea. La segunda lectura, las ideas que tenías se consolidarán y con la tercera lectura vas a identificar 2 o 3 temas o 4, no, ojalá que no sean más, 4 aspectos, 4 temas importantes de tu contenido, ¿sí? Entonces, primero, una tarde lee 2 o 3 fuentes de investigación. Te va a tomar una tarde esta lectura, solo leer, no anotes nada, lee. Solo hay algunas cositas si puedes. Después de haber leído 2 o 3 fuentes de investigación, anota cuáles son las partes más importantes de este tema que vas a desarrollar, ¿no? Que no sean muchos, no anotes, hay 20 temas, te vas a complicar. Si son 20 temas, une, ¿no ve? El 18 con el 16 son similares, que vaya como uno solo, el 1 con el 3 que vaya como uno solo, y hasta el final que tengas solo 3 o 4 temas importantes. Los anotas. Si, por ejemplo, el tema es Rousseau, un autor de filosofía, y en tus artículos que has leído, en tus 2 o 3 fuentes de investigación, has visto que muchos hablan de las características del contrato social. Entonces debe ser un tema importante, las características del contrato social. También has visto que hay muchas críticas a Rousseau. Perfecto, entonces pones críticas a Rousseau. Mucho se habla de Rousseau sobre su definición del hombre. Entonces, otro título, definición del hombre según Rousseau. Y también mucho del contexto histórico, porque Rousseau ha dado paso a la ilustración y al movimiento ilustrado y después la Revolución Francesa con sus ideas.
la reformación, la reconfiguración del Estado moderno. Entonces, lo anotas, ¿no? De todo lo que has leído, tú has visto que estos 4 temas son, de repente, los más importantes en torno a Rousseau. Pensemos en otro ejemplo. Te hemos dado la tarea que hagas una investigación sobre las sociedades comerciales, sociedad de responsabilidad limitada, ¿ya? Te hemos dado que investigues ese tema. Y en tus lecturas, 2 o 3 lecturas, muchos hablan de la definición, definir adecuadamente qué es una SRL. Supongamos que has encontrado el tema de la legislación comparada, cómo se legisla en Bolivia y en otros países, las SRL, qué leyes regulan su funcionamiento. Has encontrado bastantes datos estadísticos de las SRL en Bolivia. Y también has encontrado, cuando se habla de SRL, es importante clasificar, tipificar el tipo de responsabilidad que hay en estas sociedades comerciales, ¿ya? Entonces, fíjate, ya sea Rousseau, ya sea sociedades comerciales, ya sea ética autónoma, ya sea principios rectores, ¿no es cierto? Ya sea, ¿cómo se llama? Una responsabilidad social empresarial, no sé, lo que sea el tema que te haya tocado, anotes las ideas principales, ¿ya? Después, entonces, este es el segundo momento. 2 o 3 lecturas, segundo momento, ideas principales. Tercer momento, estas ideas que para ti son importantes en la lectura que tienes que ordenarlas, darles una lógica. Por ejemplo, en este tema, ¿cuál debería ir primero? Entre las características del contrato social, las críticas a Rousseau, definición del hombre según Rousseau, contexto histórico, ¿cuál debería ser cuál debería ir adelante? ¿Cuál idea debería estar primero? ¿Qué dicen ustedes? Contexto histórico. Contexto. Ya, entonces, dentro de una lógica, los 2 compañeros y yo consideramos que contexto histórico debería ir. ¿Cuál debería seguir? Definición del hombre. Ya, gracias Inés. Luego, ¿cuál pondrías tú? Características del contrato social y al final las críticas, ¿no es cierto? Entonces, eso hacemos en un tercer momento. Ordenamos las ideas principales, en ejemplo Rousseau, tal como ha dicho Inés y sus compañeros, contexto histórico al principio, definición de hombre, características del contrato social y críticas a Rousseau. ¿Sí? En el caso de la sociedad responsable limitada, ¿cuál creen que debería ir primero? La definición. ¿Ya? Definición está bien. ¿Cuál le seguiría? Tipos de responsabilidad. Ya, tipos de responsabilidad. Luego, Legislación. ya, entonces ahí vemos, ¿no? Entre datos y legislación comparada, a ver cuál ponemos primero, ¿no ve? Pero como son 2 o 3 personas, ahí discutimos, pues, ¿no? Entonces, fíjense, aquí podría ser una propuesta, definición al principio, tipos de responsabilidad, datos estadísticos y al final la legislación comparada, ¿no? Es que, claro, en Bolivia así funciona la SRL y lo que en Bolivia funciona lo comparamos con otros países, ¿no ve? Entonces, puede ser una buena lógica esto, ¿no ve? Este es un tercer momento. Cuando has hecho esto, a cada tema principal hay que darle un número, 1, 2, 3. Y obviamente, con la introducción y la conclusión, que no se enumera. Como un cuarto momento, enumerar las ideas principales, porque cada idea principal se va a convertir en un capítulo de tu investigación. ¿Sí? Por eso el contexto histórico va a ser capítulo 1, definición de hombre en Rousseau va a ser capítulo 2, características del contrato social será capítulo 3, y capítulo 4, críticas a Rousseau. Y obviamente arriba ponemos la introducción, que como ya dijimos no se enumera, y abajo, que después explicaremos, se pone la conclusión, que tampoco se enumera. Entonces, como verás, aquí ya tenemos la estructura de tu trabajo de investigación. Lo mismo ocurrirá con el siguiente ejemplo de las SRL, ¿no? Le ponemos la introducción que no se enumera,
Definición de CRL, capítulo 1, tipos de responsabilidad, capítulo 2, datos estadísticos en Bolivia, capítulo 3, la legislación comparada sobre la CSRL, capítulo 4, y la conclusión que tampoco se enumera, ¿no? Entonces, con el tema que te toque investigar, es esta una buena forma de organizar tu trabajo. Entonces, cuando ya tengas esto enumerado, jerarquizado, más que por importancia, por un orden lógico, ¿no es cierto? Aquí hay una secuencia lógica en la seguidilla de capítulos, pues ya has constituido el esqueleto de tu trabajo. Esta es la estructura de tu trabajo, este es el esqueleto. Cuando hagas tu perfil de investigación para hacer tu trabajo final, tu proyecto de grado, en tu perfil te van a decir, haga un esquema de su investigación, haga una propuesta de investigación, y esto tienes que hacer. Leer unas cuantas fuentes, o más, o bueno, para tu tesis va a ser más, 2 o 3 no serán suficientes. Luego, anotas las ideas principales, y claro, es una división muy sencilla. Cuando hagas tu tesis, tienes que subdividir cada capítulo, poner una estructura más detallada, ¿ya? Pero igual, sigue siendo la estructura de tu trabajo, el esqueleto, el armazón, los huesos de tu trabajo. Si ya tienes los huesos, el siguiente momento, creo que es el 5º momento, consistirá en dar cuerpo al esquema. Es decir, a este esquema hay que rellenar contenido. ¿Cómo se rellena el contenido? Describiendo y explicando cada capítulo. Describiendo y explicando la o las definiciones de SRL, los tipos de sociedad, cómo se comportan el funcionamiento de las empresas de las SRL en Bolivia, ¿no? Entonces, explicar cada capítulo, cada tema principal, ahí estás llenando con la carnecita, los músculos, ¿no es cierto? La primera lectura te ha tomado una tarde. Organizar te ha tomado la segunda tarde, o parte de una horita te ha tomado. En la segunda, tercera tarde ya tienes que empezar a dar la estructura, tienes que empezar a escribir. Si has leído bien y al leer has ido subrayando, la escritura te va a tomar 2 tardes máximo, 2 tardes. Y al final de las 2 tardes, pues hay que maquillar el trabajo, ¿no? El maquilladito para que tenga buena presencia, y en este maquillaje, pues está estilo de redacción, que las citas estén bien, ¿no es cierto? Los márgenes, que no haya cacofonía, los verbos, cómo te estás expresando, ¿no es cierto? Ese ya es el maquillaje. Si es que la estructura está bien hecha, el maquillaje va a ser sencillo. Pero hay gente que se queda en el maquillaje y se olvida de la estructura, y los trabajos salen feísimos, ¿no? Por muy maquillado que esté, ¿ya? Ahora, los capítulos se deben enumerar, dijimos, y les recomiendo y les pido que se enumeren en números arábigos. Los arábigos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, tal como hemos aprendido en la escuela. Hay que tratar de no mezclar con los números romanos o incisos, inciso A, inciso B. No, todos números arábigos, ¿sí? Y cuando algún capítulo quieras dividir, pues hay que hacerlo manteniendo la numeración arábiga, ¿sí? A ver, si yo quiero dividir algo, puedo dividir un pedazo de pan en 10 partes, en 20 partes, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto es lo mínimo en que puedo dividir algo? ¿En cuántas partes es lo mínimo que puedo dividir? ¿Ah? ¿Qué dices? En 2. En 2. En 2. Voy a partir un pan, ¿y en cuántos los vas a partir? En 1. No estás partiendo, pues no puedes partir en 1. Mínimo se parte en 2. Esto que es tan lógico, muchos se equivocan. Que es tan simple, elemental, muchos se equivocan. ¿A qué voy? Si vas a dividir tu capítulo 1 en 2, tienes que dividirse en 2, no puedes dividir en 1. Es decir, capítulo 1, y si quieres dividir vas a tener 1.1, que es la primera parte de la división, y después estás obligado a tener 1.2. No puede haber, es como la cueca, no puede haber primera sin segunda. Es como cuando partes el pan, no puedes partir este capítulo en 1. Si parto en una parte, tiene que haber una segunda parte que justifique la partición, ¿sí? Entonces, para mantener la jerarquía de títulos, los capítulos, mayúscula y negrillas, la división de capítulos, minúscula y negrillas, y si queremos ir subdividiendo, solo minúsculas. Fíjense, tenemos 1,
mayúscula negrillas, 1, 1, minúscula negrillas, y este 1, 1 quiero volver a dividir, y como ya dijimos, mínimo lo divido entre 2. Entonces va a haber 1.1.1, y antes de pasar a 1.2 tendrá que haber 1.1.2 y recién a 1.2 para que recién pueda pasar al capítulo 2. ¿Se entiende? Sí, licenciado. Sí, muy bien, muy bien. ¿No ven? Por ejemplo, aquí tipos de responsabilidad, muy sencillo, 2 tipos de responsabilidad. Entonces, perdón. ¿Qué está pasando? Entonces, 2.1, responsabilidad solidaria e ilimitada. 2.2, responsabilidad limitada, los tipos de responsabilidad, ¿lo ven? Bien. Entonces, así ya tienen la estructura completa y después cuando lo rellenan mejor. Y ahí ya tienen su trabajo desarrollado. ¿Alguna pregunta sobre el desarrollo del trabajo? ¿Se entendió? Sí, 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 se entendió. Sí, Después del desarrollo, gracias, después del desarrollo, ¿qué viene? La conclusión. La conclusión. La conclusión. La conclusión, como ya he anticipado, ya lo anticipé aquí, al igual que la introducción, no se enumera. Pregunto, ¿por qué no se enumera la conclusión? Porque es una presentación. La introducción es una presentación, pero la conclusión ya no es la presentación porque ya ha sido presentado. La conclusión No es para- el análisis de todo lo que ya se ha dicho. Licenciado, De alguna forma sí. A ver, ¿quién está hablando, compañero? Dale. no es parte de la investigación. Ya, muy bien. Al igual que la introducción, la conclusión no es parte de la investigación. ¿Sí? Es decir, en la introducción y la conclusión no pueden haber datos nuevos. Cuando yo desarrolle mi capítulo 1, ¿no es cierto? Mi capítulo 2, voy a escribir pues todo lo que tenga, toda mi investigación y escribo. Inclusive anoto la conclusión de este capítulo. ¿Ya? ¿No ve? Digamos aquí era valoración financiera de la empresa. Listo. Al acabar este capítulo ya tienes que explicar qué es la valoración financiera de la empresa o cómo está valorada financieramente esta empresa, ¿no es cierto? Ya está en el trabajo. O sea, y en la conclusión, lo que aquí ya es concluido, en la conclusión lo vuelves a escribir. Por eso la introducción y la conclusión no es bueno que haya datos nuevos que no hayan sido considerados en el desarrollo. Sí es un análisis de las ideas principales, pero no es de esta idea principal, sino de todas las ideas principales, las conclusiones de cada uno de los capítulos. ¿Ya? Entonces, la conclusión, primero, mayúscula y negrillas, porque es un título. No se enumera. ¿Por qué? Porque no es parte de la investigación. Si la introducción es una presentación, la conclusión es un cierre del trabajo. ¿Sí? No se enumera porque no es parte de la investigación. ¿Por qué no es parte de la investigación? Porque en la conclusión no deben existir datos nuevos que no se hayan abordado en el desarrollo del trabajo. En términos de redacción, la conclusión es la segunda parte del mismo texto de la introducción. Pero, el desarrollo, gran parte vas a sacar de libros, y te voy a enseñar cómo vas a sacar sin cometer plagio, ¿ya? Vas a sacar, y está bien que saques. Pero tu introducción y tu conclusión no puedes sacar ya de libros, porque la introducción y la conclusión es tu producción, es tu estilo. Por eso, la introducción y la conclusión es como si fuera un solo texto que tú has escrito después de haber hecho tu informe. Tú has escrito sobre tu informe.
Y este texto lo has partido por la mitad y al medio lo has puesto el desarrollo. La primera parte de este tu texto se llama introducción y la segunda parte se llama conclusión. O sea, es un mismo texto. Se escribe al terminar el desarrollo del trabajo para cerrar la investigación. ¿Sí? Si hubiesen planteado objetivos o propósitos, ¿no es cierto? Lo que les dije al principio, en la conclusión hay que valorar si se ha o no se ha logrado el logro de estos objetivos o de estos propósitos. ¿Se logró? ¿No se logró? ¿O se logró parcialmente? Por estos motivos. ¿Sí? Así como hay formas de escribir la introducción, también pues hay formas y estilos de escribir la conclusión. Hay varias, pero les voy a compartir y sugerir dos formas. Las más recurrentes. Ustedes pueden optar por una de ellas o de repente las dos. Primera, ideas principales. Hay que anotar las ideas principales, ¿no? Se anotan las ideas principales en torno a la investigación sin perder de vista la temática principal, ¿no? Las ideas principales de toda la investigación, pero siempre pensando en la temática principal, ¿no es cierto? El ejemplo del trabajo de nuestro amigo Moya. A ver, revisemos aquí, ¿no ve? Capítulo, mayúscula, mayúscula y negrillas, ¿no ve? Lo que dice, el capítulo 2, 2.1, 2.2, 2.3. Muy bien. Capítulo 3, 3.1, 3.2, 3.3. Me olvidé decirles, en el desarrollo hay que evitar choque de títulos. Mira, aquí ha hecho bien, fíjense, fases del estoicismo. El estoicismo se distingue en las siguientes fases. Fase 1, fase 2, fase 3. Pero aquí, al escribir esto que estoy subrayando, que estoy marcando, ha evitado que estos dos títulos se choquen. Lo que aquí ya no lo hizo. Ámbitos de la filosofía estoica, directo al 3.1, la lógica. Le faltó evitar ese choque de títulos. Antes que me olvide, lo anotaré. Dar cuerpo. Hay que evitar choque de títulos, lo que acabo de explicarles, ¿no? Ya, vámonos a ver la conclusión. Aquí nuestro amigo Félix Moya ha escrito su conclusión como anotación de las ideas principales, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Miren, al concluir el trabajo se puede llegar a las siguientes conclusiones. Los tres ámbitos de la filosofía y las ideas principales de cada uno de los capítulos. ¿Sí? Ahora, si yo reviso esto, creo que un poquito se ha salido de la temática principal o no ha abordado bien o no ha ordenado bien sus conclusiones, ¿no? Y aquí, en mi criterio, aquí le falta una pulidita, ¿no? Y claro, aquí sí utiliza guiones, sí utiliza asteriscos. ¿Por qué? Porque la conclusión no está numerada, porque si estuviera numerada, digamos, fuera capítulo 7, si así fuera, esta tendría que ser el punto 7.1, ¿no es cierto? Pero como eso no existe, no es posible, como la conclusión no está numerada, entonces ahí sí se puede mantener algún guioncito, asterisco, lo que ustedes vean. Los contadores públicos anotan, ¿ve? Conclusión 1, conclusión 2, enumeraditos, C1, C2, ¿no es cierto? Respetando cierto orden. ¿Alguna pregunta? Hola, hola. Ninguna, Lisa. Ya. Entonces, ¿cómo sé si esta conclusión está bien escrita? Leo la introducción, tengo ideas principales de lo que sea un trabajo, de ahí me salto a la conclusión y parece que estuviera leyendo el mismo texto, y al tener las ideas principales, ya sé que en el desarrollo, ya sé lo que en el desarrollo se contiene, ¿no? O sea, quien lee la introducción y lee la conclusión puede percibir qué hay en el contenido, pues se percata que esa introducción y esa conclusión están bien escritas, ¿sí? La conclusión y la introducción son el mismo texto, partidos y separados por el desarrollo, ¿ya?
¿Cuál es la otra forma de escribir la conclusión? Escribir una conclusión como comentario crítico. Mucho se ha hablado del pensamiento crítico, del comentario crítico. Aquí en sencillito les vamos a explicar de qué se trata esto, ¿ya? La palabra comentario hace referencia a tu punto de vista personal, pero como en este caso el trabajo es grupal, al punto de vista grupal del trabajo, ¿ya? O sea, ¿qué piensas tú, qué piensan ustedes sobre el tema que han investigado? A eso hace referencia la palabra comentario. ¿Y qué es lo crítico? Mucho se habla de ser críticos, el pensamiento crítico. Lo crítico hace referencia a los argumentos que respaldan tu punto de vista. Eso es pensamiento crítico. Es decir, tomar postura con argumentos. El comentario crítico es el punto de vista argumentado individualmente o en este caso por el grupo. Eso es un comentario crítico, tu punto de vista. Y hay varias formas de hacer, ¿no? Si, por ejemplo, te tocó exponer la ética marxista. Y resulta que tú eres una persona bien creyente, catequista de tu parroquia, monaguillo de niño por muchos años, ¿no es cierto? Es una persona muy, muy religiosa que te tocó exponer la ética marxista y resulta que la ética marxista es atea. La ética marxista critica al pensamiento religioso, ¿no es cierto? Y igual tienes que hacer, pues, porque al final yo te voy a calificar si es bien o es mal esto. Aunque no compartas ese pensamiento, igual tienes que desarrollarlo. Pero ya en la conclusión podrás hacer tu comentario crítico frente al contenido de tu investigación y dirás, por ejemplo, al concluir el presente trabajo que se desarrolló sobre la fundamentación de la ética marxista, se puede establecer, ahí sí ya puedes utilizar en primera persona, ¿no? Vemos como grupo, o se puede establecer que esta postura carece de la visión integral del ser humano porque anula la dimensión religiosa de la persona. Primera crítica. Segunda crítica. Esta forma de concebir a la sociedad reduce el cambio social al uso excesivo de la violencia. Propone la violencia como único cambio eficiente y efectivo para promover todo cambio social. Pero en la práctica y en los datos históricos se revela que la violencia en la historia solo ha generado más violencia y por tanto hay una excesiva defensa de la violencia en la ética marxista. Entonces, fíjate, todo eso puedes hacer en el comentario crítico, o al revés, eres medio ateillo, ¿no es cierto? Y te tocó explicar la ética cristiana y basado en San Agustín y en Santo Tomás. Tienes que hacerlo, pues, aunque seas ateo, porque es un tema académico, estás abordando el tema académicamente, no por convicción de fe ni por convicción personal, simplemente porque te toca hacerlo académicamente. Desarrolles el pensamiento de San Agustín, de Santo Tomás, y al final dirás, pues, que no estás de acuerdo, ¿no ve? ¿Por qué? Porque reduce la explicación social desde una metafísica no comprobada, lo que le quita su concepción científica de la ética, de la vida, de la historia, de las personas, de la sociedad. Listo. Es tu punto de vista, ¿ya? Entonces, ya sea que hagas como ideas principales o como comentario crítico, la conclusión debe cesar la investigación. ¿Alguna pregunta sobre la conclusión? ¿Se entendió? Sí, Lice, se entendió. Muy bien. Después de la conclusión que viene la bibliografía, que tampoco se enumera. Pregunto, ¿qué es la bibliografía? Es de donde se han sacado los datos para hacer el trabajo, Liz. Ya, muy bien, Maya. Gracias. La bibliografía es una descripción precisa, escribo la palabra precisa con negrillas y en rojo, porque la bibliografía debe contener todos los detalles de las fuentes que te han servido para hacer tu informe. Por eso descripción precisa. La bibliografía, la notación bibliográfica,
en la notación bibliográfica hay que respetar el orden alfabético de los autores. Algunos se le ponen, ¿no ve? Bibliografía principal, bibliografía complementaria o secundaria. No es necesario aquí, simplemente bibliografía. Y a tus autores los pones en orden alfabético. Existen varios formatos para hacer la bibliografía, incluso la redacción de un informe. Ahí tenemos el estilo APA, el formato APA, que es nacido en la escuela de Harvard y se utiliza mucho para el ámbito de las ciencias sociales, el mismo formato Harvard, y el estilo Vancouver. Entonces, dependiendo a la institución donde hagas un informe, tienes que preguntar cuál es el estilo, ¿no? En la universidad se está divulgando bastante el estilo APA, entonces vamos a mantener. Sin embargo, voy a explicar las generalidades que se utiliza con el estilo autor-fecha. Este estilo autor-fecha se utiliza en el formato APA y con una variante, solo con una variante también el estilo Vancouver. Y entonces vale la pena conocer cómo es la notación bibliográfica manteniendo el estilo autor-fecha, y repito, este estilo se mantiene en el formato APA y en el formato Harvard o el estilo Vancouver. ¿Ya? Bien, ¿por qué se llama autor-fecha? Porque el autor y la fecha de publicación van juntos, como vamos a explicar enseguida. ¿Ya? Pero antes de explicar, dos consideraciones. Primero, cuando se trata de libros, los libros deben anotarse el título del libro debe anotarse en cursiva. Y cuando se trata de artículos, el título del artículo debe anotarse entre comillas. Con esa aclaración, ahora sí, expliquemos cómo se nota la bibliografía en el estilo autor-fecha. Se comienza anotando los apellidos, apellido o apellidos del autor, coma seguido del nombre. Esto es importante porque, ya les dije, cada vez se ve con más frecuencia apellidos que parecen nombres, ¿no ve? Ya les dije, el apellido Laura es nombre, pero también es apellido. Que relativamente es un poco común, no del todo, pero sí hay algo. Lo que sí he visto poco común es el apellido Jorge, pero he tenido el año pasado alumnas que apellidan Jorge, el apellido Pedro, y hoy día en mi clase, la primera clase que tuve hoy, había una muchacha, su nombre creo que era Rocío Maribel Alejandro. Entonces, quiero entender que el término Alejandro es su apellido. Entonces, ¿cómo saber si es nombre o apellido? En tu bibliografía, pues pones adelante el apellido, coma, seguido del nombre. Y como les decía, se llama estilo autor-fecha, porque el autor y la fecha van juntos. Como ven aquí, se anota el apellido y nombre del autor, seguido del año de la publicación de este libro. Autor y año van juntos, por eso es autor-fecha. Luego, coma, seguido el título, y si es libro, debe ir en cursiva, como ya saben. ¿Lo ven? Coma, seguido del lugar de la publicación, y al decir lugar se pone la ciudad. Algunas versiones del APA les permite poner el país, pero principalmente se pone la ciudad, ¿no ven? No se pone solo Bolivia, se pone La Paz, Bolivia, o simplemente La Paz. Se pone Buenos Aires, Santa Fe de Bogotá, Barcelona, Madrid, dependiendo de dónde se libra. ¿Sí? Y después de la ciudad, finalmente la editorial responsable de la publicación. Aquí tenemos un ejemplo. Santillana, supongo que es el apellido porque está adelante, coma, Juan Ramón, que debo suponer que son los nombres. Este señor, Juan Ramón Santillana, el año 2013, publicó algo. ¿Y qué es lo que publicó? Como está en cursiva, yo sé que es un libro. Publicó un libro que titula Auditoría Interna, tercera edición. Puede que el 2020 o 2019 haya sacado la cuarta edición, pero la que yo estoy manejando, de donde estoy sacando mi información,
es la tercera edición y hay que anotarlo. ¿No ve? La versión que manejo es la tercera edición del año 2013. Estado de México, los que saben de México saben que hay 3 Méxicos, el Estado federado, el país México, y así como los estados, los países se dividen en departamentos, en el caso boliviano, en México se dividen en estados. Tenemos el estado de Jalisco, el estado de Guerrero, ¿no ve? Y aquí ahora tenemos el estado de México. Entonces tenemos el Estado Confederado de México, dentro de ese país México está el Estado de México, y ahora la capital, que es la capital de todo México, también se llama México, ¿no ve? ¿No ve? México, la capital, ¿sí? Entonces se pone la ciudad, el departamento donde ha sido publicado, coma, seguido de la editorial, en este caso Pearson, Educación o Educación. ¿Se entiende ¿se entiende o hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué ocurre con los artículos? Pensemos el ejemplo de un artículo ficticio que no existe. Supongamos que el mismo Juan Ramón Santillana escribió en el año 2010 ese título entre comillas. Si está entre comillas, yo ya sé que no es libro, porque los libros se notan en cursiva. Es un artículo que titula La contabilidad pública. En 2 puntos. En este artículo está en otro cuerpo. Puede ser en un libro, puede ser en una revista, en un periódico, en una página de internet. Tiene que ser en algún lugar. En, y 2 puntos, y a continuación anoto el dato preciso de dónde está. En El Fiscalizador, revista académica de la carrera de contabilidad de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, número 47, la revista 47, año 2010, de fecha 23 de abril 2010, Estado de México. Entonces, como verán, aquí tengo la anotación de un libro y aquí tengo la anotación de un artículo. ¿Cómo sé? El libro en comillas, el artículo, perdón, el libro en cursiva, sin comillas, el artículo solo en comillas. Bien, estamos al límite de la hora, al igual que el otro grupo. Aquí quedamos. La siguiente clase les hablaré de cómo se anota la bibliografía que se saca de internet, porque la mayoría de nosotros ya no usamos libros, nos recurrimos a internet, y en internet hay muchas cosas buenas, pero también hay mucha basura. Estamos a 2 minutos de acabar nuestra clase, voy a detener la grabación. Si alguien quiere decir algo antes de despedirnos, pues ahora puede hacerlo. ¿Nadie? ¿Se entendió? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, nos vemos directamente el jueves. Vayan formando su grupo. El día jueves les indicaré cómo deben enviarme la conformación de sus grupos. ¿Está bien? Dice, disculpe, Licenciado. ¿de cuántas personas puede ser el 3, no 4, por favor, solo 3. A los que están con 2, incluyan a alguien, porque tampoco es bueno que haya gente que se quede sin investigar, ¿no? De 3 personas no es obligatorio, es voluntario. Gracias, Lice. ¿Bien? Gracias, licenciado. Hasta luego, Alicia. Hasta el jueves, hasta el jueves. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Hasta luego, Alicia. Chao, chao, que te vaya bien. Hasta luego, Lice. Chao, adiós.